Grande es para nuestro Señor Jesucristo, que es el único digno de honra, de gloria, de majestad y de imperio. Le quiero pedir un favor para iniciar. Quiero que cierre los ojos. Cierre los ojos bien fuerte, 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 que no vea nada. Y ahora, con los ojos cerrados, tápese los oídos. Tápese muy bien los oídos. E imagínese por un instante vivir así. Que esa sea tu vida. Ahora ya pueden abrir los ojos y... ¿Cómo me oyeron sin tener los oídos tapados? Pero bueno, se los voy a pasar por alto, porque a veces aún con los oídos tapados alcanzamos a escuchar. Pero imagínate vivir sin ver y sin escuchar absolutamente nada. Ser completamente ciegos y completamente sordos. Hubo una mujer en la historia, Helen Keller, que fue ciega y sorda. Y es muy importante porque esta mujer se convirtió en la primera persona sorda y ciega en obtener un título universitario. Se graduó de la universidad, se convirtió en una gran defensora de los derechos de los discapacitados, de los derechos de las mujeres y una pacifista. Pero imagínate graduarte siendo sorda y ciega. Y fue sorda y ciega desde el 1 año y medio de edad. Para mí me parece inconcebible cómo escuchaba las lecciones, cómo le hicieron. ¿Sabe usted cómo le hacían? Porque ella no oía, asistía a la universidad, pero no escuchaba y no veía. Pues tenía un asistente que le hablaba con la mano, con un lenguaje que hay digital. Digital me refiero a dedos, con los dedos. Imagínate. Es una de las historias de superación personal más inspiradoras que hay en la historia. Y ella escribe en sus biografías algo. Ella escribió: la esperanza ve lo invisible, siente lo intangible y logra lo imposible. Hoy vamos a hablar de esperanza. Hay un refrán que todos conocemos que dice que la esperanza muere al último. Lo conocemos muy bien, la esperanza muere al último. Y es cierto. ¿Sabes por qué? Porque Dios nos dotó, nos hizo, nos diseñó como personas llenas de esperanza. Siempre esperamos que las cosas mejoren. Siempre creemos que puede venir un tiempo mejor, un día mejor. Y eso nos permite seguir avanzando en la vida. Y la esperanza es importantísima porque la esperanza nos conduce a la fe. La esperanza no es fe, pero la esperanza nos conduce a la fe. Es imposible llegar a la fe si antes no tuvimos esperanza. Y esa es y la Biblia dice que el que tiene fe, todo le es posible para quien tiene fe. Entonces, es la razón por la cual nuestro enemigo espiritual ataca nuestra esperanza. Porque si él logra impedir que nosotros nos convirtamos en hombres y mujeres de fe, va a lograr su cometido. Él lo sabe, él conoce la Biblia, la conoce quizá mejor que muchos de nosotros aquí. Así que él va a atacar nuestra esperanza. La Biblia dice, Jesucristo dijo que nuestro enemigo espiritual había venido a robar, a matar y a destruir. Si él nos roba la esperanza, si mata nuestros sueños, va a lograr su propósito, va a traer devastación total en nuestra vida. Pero la esperanza muere al último. Y casi todos nosotros, me atrevería a asegurar, hemos estado en la frontera de la desesperanza, cuando no vemos una solución posible y cuando ya no sabemos qué hacer. Yo como pastor escucho mucho esa frase, tristemente. Me dicen continuamente: pastor, ya no sé qué hacer. Ya no sé qué hacer con este problema, ya no sé qué hacer con esta situación. Realmente, cuando alguien me dice ya no sé qué hacer, lo que me está diciendo es: ya hice todo lo posible. Ya hice todo lo humanamente posible, ya hice todo lo que estaba en mi poder, ya hice todo lo que se me ocurrió y todo lo que me sugirieron y nada ha funcionado. Ya no sé qué hacer con mi esposa, con mi esposo. Ya no sé qué hacer con este hijo. Ya no sé qué hacer en esta situación. Ya agoté todas mis posibilidades. Y ahí es cuando nos encontramos en la frontera de la desesperanza, de ese abismo desolador. El diablo nos va a atacar con miedo, con depresión, pero uno puede tener miedo y decir: bueno, pero con miedo me puedo aventar y voy a salir.
Uno puede incluso tener una depresión y decir, pero hoy estoy deprimido, pero mañana voy a salir, o voy a encontrar la solución, o voy a ir con un doctor, o Dios me va a sanar. Pero cuando se pierde la esperanza es decir, esto no tiene ya solución. Ya no hay solución, no voy a salir de este embrollo, no voy a salir de este abismo, nunca, así me voy a morir. Por eso es tan letal la desesperanza en el corazón de un hombre. Hay una historia en la Biblia que involucra a dos personas. No sé si es una historia o son dos historias en una, porque involucra a dos personas tan diferentes, tan distintas y al mismo tiempo tan parecidas. Tenían muchas cosas que las separaban, pero tenían algo en común. Ambas se encontraban desesperadas y sufriendo. Ambas habían agotado todas sus opciones, habían agotado todos sus recursos. Y estas dos vidas van a coincidir en el mismo sitio, en el mismo tiempo y espacio, en un lugar extraordinario, a los pies de Cristo. Vamos a la Escritura. Es una historia conocida, o mejor dicho, son dos historias muy conocidas. Marcos capítulo 5, verso 21 en adelante. La conocemos muy bien, Marcos 5, 21 al 42. Esta historia está registrada en 3 de los 4 evangelios. Y cuando lo tengamos decimos, amén. Y quiero que usemos nuestra imaginación. Trata de construirte una imagen mental de lo que la Biblia nos está diciendo. Porque la Biblia finalmente es unidimensional, pero nuestra imaginación la puede convertir esta enseñanza en una enseñanza tridimensional. Ponle imagen en tu mente. Después de que Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se reunió alrededor de él una gran multitud. Imagínate a Jesús bajando de la barca y una gran multitud junto con él. ¿Sí? Hay una gran cantidad de gente en el desierto, en Galilea. Llegó entonces uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo. Al ver a Jesús, se arrojó a sus pies y le suplicó con insistencia. Llega este hombre y ¿qué hace? ¿Qué hizo? Se arrojó a sus pies. Subraya eso, es muy importante. Se arrojó a sus pies y le va a suplicar algo. Le dice, mi hijita se está muriendo. Ven, pon tus manos sobre ella para que sane y viva. Jesús se fue con él y lo seguía una gran multitud. Esa gran multitud que recibió a Jesús en la orilla lo va a seguir también. No quería separarse de él, la cual se agolpaba sobre él. Fíjense, no era una multitud ordenada. Era una multitud que se agolpaba con Jesús, es decir, le impedía avanzar. Jesús estaba en medio y un mar de gente alrededor. Había entre esa gente una mujer que hacía 12 años padecía de hemorragias. Había sufrido mucho a manos de varios médicos y se había gastado todo lo que tenía sin que le hubiera servido de nada. Pues en vez de mejorar, iba de mal en peor. Cuando oyó hablar de Jesús, se acercó a él por detrás entre la gente y tocó su manto. Pensaba, si logro tocar siquiera su manto, quedaré sana. Al instante cesó su hemorragia y se dio cuenta de que su cuerpo había quedado libre de esa aflicción. Al momento Jesús se dio cuenta de que había salido poder de sí mismo, así que se volvió hacia la gente y preguntó, ¿quién ha tocado mi manto? ¿Ves que te apretuja la gente?, le contestaron sus discípulos, y aún así preguntas, ¿quién me ha tocado? Pero Jesús seguía mirando a su alrededor para ver quién lo había hecho. La mujer, sabiendo lo que había sucedido, se acercó temblando de miedo y arrojándose a sus pies confesó toda la verdad. Hija, tu fe te ha sanado, dijo Jesús. Vete en paz y queda sana de tu aflicción. Imaginémonos a Jesús mirando hacia la multitud. Dice que volteaba alrededor, diciendo, aquí alguien me tocó. Y la mujer que sabía lo que había sucedido, dice la Escritura, que hizo algo. ¿Qué hace? Se arrojó a sus pies y le confiesa toda la verdad. Y Jesús le dice, verso 34, hija, tu fe te ha sanado. Vete en paz y queda sana de tu aflicción. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegaron unos hombres de la casa de Jairo, jefe de la sinagoga, para decirle, es decir, todavía Jesús no acababa de decir, vete en paz y queda sana de tu aflicción. Todavía no acababa de decir eso. Estaba, hija, vete en paz, sé sana de tú. Y en eso llegan
unos hombres. Y él ya termina de decirles de tu aflicción, pero llegan con una noticia. Tu hija ha muerto. ¿Para qué sigues molestando al maestro?, le dicen al jefe de la sinagoga. Sin hacer caso de la noticia, Jesús dijo al jefe de la sinagoga: no tengas miedo. No tengas miedo, nada más cree. No dejó que nadie lo acompañara, excepto Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Cuando llegaron a la casa del jefe de la sinagoga, Jesús notó el alboroto y que la gente lloraba y daba grandes alaridos. Entró y dijo: ¿por qué tanto alboroto y llanto? La niña no está muerta, sino dormida. ¿Por qué tanto alboroto y llanto? No está muerta, está dormida. Entonces empezaron a burlarse de él, pero él los sacó a todos, tomó consigo al padre y a la madre de la niña y a los discípulos que estaban con él, y entró a donde estaba la niña, la tomó de la mano y le dijo: talita cum, que significa: niña, a ti te digo, levántate. La niña, que tenía 12 años, se levantó enseguida y comenzó a andar. Ante este hecho, todos se llenaron de asombro. Es una historia muy conocida, he predicado mucho alrededor de esta maravillosa historia que involucra a estos dos personajes. Pero hoy quiero que nos enfoquemos en cuán distintos eran. Hoy vamos a tratar de arrojar más enseñanzas, porque así es la escritura de maravillosa y de extraordinaria. Siempre tiene enseñanza tras enseñanza tras enseñanza. Fíjense qué diferentes eran. Jairo, se nos dice en muchísimas ocasiones, más de 4, que era un principal de la sinagoga. Un importante, era una persona importante, era una persona influyente. Era una persona con una posición y con respeto dentro de la comunidad judía. Por el contrario, la mujer no podía ser más distinta. Era una mujer que tenía flujo de sangre. En la sociedad judía de esa época, esta enfermedad, esta condición, la hacía ceremonialmente impura. Era impura. ¿Qué significaba eso? No podía participar en la vida religiosa, ni en la vida social normal. Era una mujer inmunda. Entonces imagínate, mientras Jairo era un hombre respetado por la sociedad, esta mujer era una mujer impura. Mientras Jairo era un principal de la sinagoga, un hombre que tenía una posición de importancia dentro del pulso religioso del judaísmo, esta mujer ni siquiera podía entrar a la sinagoga. No podía entrar a esa sinagoga. Tenía prohibido entrar al templo, tenía prohibido entrar a la sinagoga. ¿Por qué? Porque era impura. Mientras uno era puro, la otra era impura. Además, uno era rico, uno era adinerado. La Biblia nos deja saber que esa mujer había perdido todo en médicos. No sabemos si alguna vez siquiera fue rica, pero si alguna vez lo hubiera sido, ya no lo era. La Biblia es clara, había perdido todo su dinero buscando su sanidad. Y dice, y no solamente no curó, no solamente no sanó, sino que incluso empeoró. Invirtió todo su dinero y todo lo perdió, y ella iba empeorando. Mientras uno era rico, la otra era pobre. Y sin embargo, ambas historias están entrelazadas de una manera extraordinaria, no solamente temporalmente, sino también temáticamente, porque ambas hablan de esperanza. Ambas hablan de la fe de Jairo, en que Jesús podía sanar a su hija. Y la fe de esta mujer, que ni su nombre sabemos, que Jesús podía sanarla si ella simplemente tocaba el manto. Tenían muchas cosas en común. La Biblia nos deja saber que la hija de Jairo tenía 12 años y que esta mujer llevaba 12 años sangrando. Fíjense, quiere decir que el día que esa niña nació fue el mismo día donde esta mujer empezó a sangrar. Ya habían pasado 12 años y hoy se encuentran en una situación de emergencia. Ambas personas tenían un problema enorme, enorme. Ambas no sabían qué más hacer, ya habían hecho todo lo que podían hacer y ambas hicieron lo único que les quedaba como última esperanza: pedirle un milagro a Jesús. No sabían qué más hacer, pero sabían a dónde ir: a los pies de Cristo. A los pies de Cristo. La compasión y el poder de Jesús también es manifiesta en esta historia. ¿Cómo tenemos un Señor que es compasivo y que es tremendamente poderoso sobre la muerte y sobre cualquier enfermedad?
Y en un contexto aún más profundo, podemos ver la dignidad que Jesús da a todas las personas, independientemente de su posición social, independientemente de su condición física. Mientras Jairo era un líder de la sinagoga y la mujer una marginada social, ceremonialmente impura, Jesús se detuvo para atender a ambos con igual compasión. Jesús tuvo tiempo para ambos. Y además, otra de las cosas que arroja esta historia es algo que debemos de aprender y que además ya lo hemos vivido o lo estás viviendo, pero te conviene entenderlo. Jesús nunca trae prisa. ¿Se han dado cuenta? Que Jesús nunca trae prisa. Nunca tiene prisa de responder una oración, nunca tiene prisa de llegar a un lugar, no lo vas a encontrar en la Escritura. Nunca trae prisa. ¿Recuerdan el episodio de Jesús cuando le dicen que su amigo del alma, Lázaro, se está muriendo? Que le mandan a decir sus hermanas, córrele por favor, porque se nos está yendo. Y la Escritura dice que Jesús recibe la noticia, oye, que está muriendo. Ah, está bien, ok. Y todavía se queda ahí. Jesús nunca trae prisa, así es Él. Yo por eso siempre digo que mi esposa tiene el carácter de Cristo. Ella nunca trae prisa. Digo, mi amor, ya vámonos, ya va a empezar el servicio. Ella peinándose, no hay prisa. Con la calma que solamente Cristo puede dar. Bueno, Jesús nunca trae prisa. Y sin embargo siempre va a llegar a tiempo. Quizás siempre te va a parecer que va lento, que va tarde, pero no. Jesús siempre va a llegar a tiempo. Y yo quiero que imaginemos, les dije que quería que se hicieran una imagen de lo que está sucediendo y que en esta ocasión nos pongamos en los pies de Jairo. Imagínate que tú eres Jairo y tu hijita de 12 años de edad se está muriendo. Ya hiciste todo lo que podías hacer, ya había todos los médicos, ya le dieron todos los remedios, ya no hay solución. Estás viendo cómo la vida se le va. Y sabes de Cristo, conoces de Jesús. Jairo seguramente escuchó hablar de Jesús o presenció un milagro anterior porque estaba en una zona donde Jesús hizo muchos milagros. La voz finalmente ya se había corrido. Pero Jairo no le importó ser un principal de la sinagoga e ir a los pies de un humilde rabí, ex carpintero, que muchos decían estaba loco, otros decían que era el Mesías. A él no le importó jugarse su prestigio. ¿Por qué? Porque estaba desesperado. Porque era su última esperanza. E imagínate a Jairo llegar abriéndose a una multitud. Jesús no estaba solo. Había una multitud, una montaña de personas. Y Jesús se abre paso entre todos ellos. ¿Por qué? Porque su hija, la vida de su hija, está en juego. Y logra llegar hasta Jesús, a empujones, a trompicones, quién sabe cómo, pero llegó. Llegó, no sabía más qué hacer, pero supo a quién recurrir. Y llega Jesús y le dice, mi hija se muere. Te ruego, dice que le rogó, que le suplicó, te ruego, te suplico un milagro, haz algo. Y Jesús le dice, vamos, vamos. Y Jairo se para con él y empieza a caminar, pero había una multitud. Una multitud que dice que chocaba con Jesús y Jesús va avanzando, pero paso a pasito, abriéndose paso. A mí no me cuesta trabajo imaginarme a Jairo quizá enfrente de él diciéndole a la gente, con permiso, a ver, ábranos paso, por favor. Déjenos pasar. Quizás hasta le pidió y recurrió a los apóstoles, oigan, ayúdenme por favor, mi hija está muy mal, ayúdenme a abrirle paso al maestro para que lleguemos rápido, yo vivo aquí ya nomás a 3 cuadras, ayúdenme por favor. Y toda la gente queriendo tocar a Jesús, teniendo algo que decirle, dándole un mensaje. Imagínate la desesperación de Jairo, su hija se está muriendo. Y de repente avanzando y avanzando, y Jairo con la esperanza que está renaciendo en él, su última esperanza se está acercando, pero el tiempo le va en contra aparentemente. Jesús se para y empieza a decir, alguien me tocó. Y Jairo, maestro, por favor, mi hija se está muriendo. Todavía los apóstoles le dicen, maestro, ¿qué preguntas son esas? Pues claro que alguien te tocó. Estamos abriéndonos paso entre una multitud que te quiere de hecho tocar. Y Jesús, no, pero alguien me tocó. Y Jairo, no, Señor, por favor. No puede ser. No puede ser. Y Jesús viendo, alguien me tocó. Y a Jairo, ya ver, por favor, ¿quién lo tocó? Y sale la mujer, no, la verdad, yo fui. Y Jairo, esta mugrosa.
Es más, no debería ni de estar aquí. Cosa que es cierto, ella ni debería de estar ahí. Por eso tenía miedo. Vemos que tenía miedo de confesar. ¿Por qué te va a dar miedo que Cristo te haya hecho un milagro? Porque ella era ceremonialmente impura y no podía estar entre las multitudes. Así que imagínate a Jairo, ella ni debería de estar aquí. Pero bueno, ya por favor, vámonos. Y todavía Jesús se pone a platicar. Mira, tu fe te ha sanado, hija, vete en paz. Y bueno, ya se fue, ya vámonos, por favor. Y cuando se van, se acercan a decirle, ya no molestes al maestro. Tu hija ha muerto. Imagínate el impacto en Jairo. Pero Jesús inmediatamente, sin prisa, así tranquilo, le dice, no los escuches. No los escuches y no tengas miedo. Vamos. Y ahí va Jairo, seguramente con el corazón desfalleciendo, en la frontera de la desesperanza. ¿Le creo o no le creo? Ya se tardó mucho. Si hubiera llegado antes. Pero ahorita ya me están diciendo que mi hija se murió. Y él me está diciendo que no tenga miedo. ¿Sabrá lo que está diciendo? ¿Realmente sabrá lo que está diciendo? ¿Realmente sabrá que mi hija está muerta o cree que está dormida, como acabo de escuchar que él dice? Porque llegan y se encuentran con todo el mundo llorando. Y Jesús se enoja y lo saca. ¿Por qué están llorando? Si está dormida, pues empiezan a burlar de él. Y dice, van para afuera. Y lo saca de la presencia de Jairo. Y conocemos el final. Conocemos el final. Va a resucitar a esa niña. Así como sanó a esa mujer. Porque donde Jesús está, están los milagros de Jesús. Y esto tiene que ver con nosotros, porque quizá tú, al igual que Jairo en su momento, al igual que esa mujer, tienes un problema enorme. Tienes un gran problema. Quizá alguien está muriendo en tu casa. O quizá algo está muriendo en tu casa. Quizá hay un matrimonio que se está muriendo. Quizá el respeto se está muriendo. Quizá la familia se está desintegrando. Quizá está sangrando como esa mujer. No del cuerpo, del corazón, que es peor. Del alma, que es peor. Quizá llevas 12 años con una herida que, lejos de mejorar, lejos de cicatrizar, esa herida que te infligieron hace tantas décadas, en lugar de cerrar, parece ser que se abre cada vez más. Y en el camino estás perdiendo y perdiendo y perdiendo muchas cosas. Quizá no sabes qué vas a hacer, pero al igual que Jairo y al igual que esta mujer, no sabes qué hacer, pero sabes a dónde dirigirte. Sabes a quién recurrir. Hoy estás en el lugar correcto. Hoy, en medio de tu circunstancia que solamente tú conoces, rodeado de una multitud ajena a tus problemas, ajena a tu drama. Tú llegaste aquí para tocar el corazón de Dios. Con esperanza, como Jairo, como esa mujer. Pero fíjate lo importante aquí, que es donde quiero que pongamos la atención. Estas dos personas totalmente distintas, con problemas distintos, enormes los dos, pero totalmente diferentes, fueron tan iguales que accionaron de la misma manera. No solamente recurrieron a Cristo, sino hicieron ambos algo. Dice que se arrojaron a sus pies. A Jairo no le importó ser quien era, se arrojó a los pies de Cristo y suplicó por un milagro. A la mujer no le importó que las leyes le prohibieran estar ahí. No le importó las consecuencias que eso podía tener posteriormente. Ella llegó y dice, si yo toco el manto. Para tocar el manto es porque llegó inclinada. Llegó al borde del manto. Tuvo que haber llegado, quizá casi a rastras llegó. Quizá para que no la reconocieran. Ambos llegaron inclinados a los pies de Jesús. Ambos llegaron reconociendo su necesidad de misericordia de parte del Todopoderoso. Edmund Hillary
fue el hombre que conquistó por primera vez el monte Everest en mayo de 1953. No lo hizo solo, iba con un Sherpa, Tenzin Norgay. Fueron los primeros seres humanos en llegar a la cima de la montaña más alta del planeta. Y él cuenta en sus memorias que cuando ya estaban muy cerca de llegar a la cima, al lugar donde nadie nunca había llegado, a ver lo que nunca nadie había visto, era tanta ya su ansiedad y su urgencia de llegar, que se pone de pie, porque ellos vienen pues escalando con pies y manos, y se pone de pie a ver si le alcanza a ver, y el Sherpa lo toma y lo baja, y le dice: no puedes ponerte de pie, no a esta altura, a estas alturas con los vientos que hay, no puedes ponerte de pie, tenemos que seguir avanzando de rodillas. Yo creo que eso tiene una aplicación espiritual. Hay ciertas alturas que usted no va a alcanzar de pie. Hay ciertas montañas que usted no va a conquistar erguido. Como Jairo y como esa mujer, nos tenemos que postrar ante Dios. No hay un lugar más seguro que postrados a los pies de Cristo. Ellos recurrieron a la persona correcta en su momento de urgencia, pero no basta recurrir a la persona correcta. Hay que llegar a Cristo con la actitud correcta. Y ambos se postraron a los pies de Cristo. Se humillaron a sí mismos, reconociendo la necesidad de la misericordia de Cristo, que representaba su última esperanza. Y estoy convencido que hoy tenemos esa oportunidad. La oportunidad de postrarnos ante Dios. Yo creo que tú, desde tu necesidad, has clamado, has buscado, y hoy puede ser el día en el que tocas el manto de Jesús. Hoy puede ser el día donde Jesús llega a tu hogar y dice: Talita Cumi, niña, levántate. Matrimonio, levántate. Familia, levántese nuevamente en Cristo. Pero necesitamos la actitud correcta. Por eso yo no quiero que perdamos esta oportunidad de postrarnos hoy ante Dios. Aquí donde estás, en tu lugar. Pero si te es posible y tienes una necesidad y una urgencia, póstrate. Claro, yo sé que es incómodo, porque ¿qué va a decir el de al lado? No, pero que me voy a ensuciar mi pantalón. A Jairo no le importó. No le importó lo que la gente pensara. ¿Sabes por qué? Porque la gente no te puede hacer un milagro. Porque la gente no tiene el poder para restaurar tu hogar, tu economía, tu salud. Jesús sí lo tiene. Y puede ser que estemos a una postración de distancia. Hay un canto que dice que no hay lugar más alto que estar a los pies de Cristo. Y yo estoy convencido que no hay un lugar más alto que estar a los pies de Cristo. Por eso quiero que culminemos así. Hoy no vamos a culminar con un gran canto. Hoy vamos a culminar de la mejor forma, de la forma más segura, de la forma más correcta que podemos terminar, cuando recurrimos a Dios y buscamos la presencia de Dios postrados ante Él. Cada uno de nosotros en intimidad con Él. Solamente tú sabes lo que estás pasando. Y Él sabe lo que estás pasando. Vamos desde la intimidad y desde nuestra necesidad a postrarnos ante Dios. La Escritura dice que donde hay 2 o 3 en su nombre, ahí está Él en medio de nosotros. Cierra tus ojos. La esperanza, la fe, ve lo invisible. Nos permite sentir lo intangible. Y clámale a Dios desde tu necesidad, desde tu enfermedad, desde tu carencia, desde tu tristeza, desde tus heridas, desde tu sangrado. Y pidámosle juntos, como Dios, misericordia una vez más.